del llanto. Él muestra su luz en la oscuridad. Dios cambia las quejas en dulces cantos. Renueva mi ser su forma de amar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Convierte los sueños en realidad. Me invita a seguir, me inspira confianza. Me da nuevas fuerzas para luchar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Jesucristo, yo te entrego mis labores, mis anhelos, mi salud y mi familia. Hazlo todo, todo nuevo. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo. Penumbras invaden el largo camino que hemos osado un día seguir con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar.
te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación, llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Un saludo para todos los mensajeros del reino que se están conectando en este momento, en este programa tan especial. Es un programa de entrenamiento, es un programa de capacitación, como es de costumbre. Desde que inició este proyecto, vemos como fundamental que cada uno de ustedes puedan recibir las herramientas necesarias para que se conviertan en predicadores llenos del Espíritu Santo, pero que también tengan las herramientas y las técnicas para hacer un mejor trabajo para la gloria de nuestro Dios. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes desde diferentes lugares del territorio de nuestra unión, quizás aquí en la ciudad de Caracas, en Aragua, Maracay, Calabozo. Nos gustaría saber desde dónde nos están viendo en este momento. Comparta su experiencia, si está solo, si está con algún hermano que está recibiendo este segundo nivel de capacitación para mensajeros del reino. Queremos darle la bienvenida de manera especial a cada uno de ustedes y muchas gracias por apartar el momento, el espacio para disfrutar de este programa que de seguro será una gran bendición para cada uno de ustedes. Y en este año estamos viendo cómo Dios está usándole de manera poderosa para llevar el evangelio eterno a cada rincón de nuestra amada Unión Venezolana Oriental. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes de diferentes campos de la Asociación Venezolana Central, la Asociación Venezolana Centro-Sur, por allá en Oriente, la Misión Venezolana del Sur de Bolívar, en Santa Elena de Guairén. Nos gustaría saber desde dónde nos está viendo, así que por allí en el chat, en nuestro canal de YouTube, diga desde dónde nos está viendo, si está solo, si está con la familia. Y importante que pueda compartir este programa. Si usted sabe de algún mensajero del reino de su iglesia que por alguna razón no está conectado en este programa, hágale llegar el link de este maravilloso evento para que él pueda disfrutar y reciba en algún momento de la semana esta bendición de Dios y pueda seguir creciendo en el conocimiento de Dios como mensajero del reino de Cristo en este tiempo, en este momento crucial de la historia de la humanidad, cuando todo nos está diciendo que Cristo viene pronto a esta tierra. Sean todos bienvenidos. Vamos a inclinar el rostro allí donde estás para pedir la dirección de Dios por medio de la oración. Querido Padre que estás en el alto cielo, gracias te damos, oh Dios, en este momento tan especial, por este espacio, por esta capacitación del segundo nivel de mensajeros del reino de nuestra Unión Venezolana Oriental. Te queremos pedir, oh Dios, por cada uno de estos evangelistas, para que puedan recibir el conocimiento necesario para poder perfeccionar la predicación, y en ese lugar donde ellos van a predicar en este año, incluso allí en su iglesia, pueda ser de bendición el mensaje que van a presentar en una campaña evangelística, en un miércoles de oración, en un sábado, en un culto de adoración, que ese hermano pueda ser lleno del Espíritu Santo y cada vez que se levante a predicar el mensaje de Dios pueda ser de bendición, no solamente para él, sino para todos los hermanos y amigos que le van a escuchar. Dirige este programa, oh Dios, es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás
serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Bueno, mis apreciados, continuando con la temática de hoy acerca de la plantación de iglesias, que hemos visto que es un mensaje muy bíblico y una gran necesidad que tenemos a nivel mundial y de manera muy particular acá en nuestra Unión Venezuela Oriental. Vamos a abordar este tema desde la perspectiva de los escritos del Espíritu de Profecía y de Ellen White, para ver qué indicaciones tenemos a través de la revelación escrita para nosotros y lo que tiene que ver con este tema, la plantación de iglesias. Y es interesante recordar que para nosotros poder alcanzar al mundo con la luz de Cristo Jesús, es necesario indudablemente que podamos tener muchos faros de luz, focos en diferentes lugares, en diferentes ciudades.
El mundo ha ido creciendo de manera impresionante y se han abierto nuevas comunidades, las ciudades están creciendo de manera rápida y es necesario entonces poder buscar la manera, las estrategias de alcanzarlos a todos a través del mensaje de salvación, y el medio eficaz es la plantación de nuevas congregaciones en nuevos territorios y nuevos lugares. Elena de White en Testimonios para la Iglesia, página 32 y 33 del tomo 6, nos dice lo siguiente: nuevas iglesias deben ser establecidas, nuevas congregaciones organizadas. Es claramente lo que nos revela acá la sierva del Señor, que el propósito de Dios y el propósito de su visión para la iglesia primitiva o la iglesia naciente, hablando de los primeros años de la iglesia adventista del séptimo día, era que pudieran establecerse nuevos campos, nuevas congregaciones, que se organizaran nuevas iglesias. Y sigue diciendo: en este tiempo es necesario que haya representantes de la verdad presente en todas las ciudades y hasta en los lugares más remotos de la tierra. Es necesario, dice, que hayan representantes en todos los lugares y hasta en los lugares más remotos de la tierra. Y es impresionante uno cuando va viajando por las vías del territorio de la Unión, la cantidad todavía de caseríos o de pueblos, de lugares donde no hay presencia adventista. Es más, me gustaría preguntarles a ustedes y quiero invitarles que puedan escribir en el chat allí de la transmisión un pueblo, un caserío donde usted conoce que no hay una iglesia adventista. Nos gustaría poder ver su participación y además de eso tomar nota de esos lugares para poder quizás a futuro hacer proyectos misioneros para abrir obra en estos campos. Es necesario entonces que hayan representantes de la verdad en todos los lugares, incluso los más remotos de la tierra. Sigue diciendo ella en el libro de Evangelismo, página 18, dice: esta obra misionera evangélica ha de continuar expandiéndose, anexando nuevos territorios y ampliando las porciones cultivadas de la viña. Es necesario entonces poder ampliar o engrandecer el reino de Dios. Otra cita que está en la página 280 del libro de Evangelismo declara lo siguiente: los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad. Mientras miles de personas perecen sin Cristo, deben sentir que no es su deber revolotear sobre las iglesias que ya han sido levantadas, sino que deben estar haciendo una obra evangelística agresiva. Hallarán que nada es tan animador como la labor evangélica en campos nuevos. Y es un llamado directamente a los ministros de Dios que están allí al servicio de la grey del Señor, y el deber principal de cada pastor es guiar a esa iglesia o guiar a la iglesia, a los miembros, para poder plantar nuevas congregaciones en lugares donde es necesario que la verdad del cielo pueda llegar. Otra cita que encontramos en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 22, dice lo siguiente: junto a todas las aguas han de sembrar la simiente de verdad, visitando un lugar tras otro para suscitar iglesia tras iglesia. Los que se deciden por la verdad deben ser organizados en iglesias, y luego el predicador pasará adelante a otros campos igualmente importantes. Tan pronto como se organice una iglesia, ponga el ministro a los miembros a trabajar. Necesitarán que se les enseñe cómo trabajar con éxito. Dedique el ministro más de su tiempo a educar que a predicar. Sin duda alguna, vemos en estas declaraciones del Espíritu de Profecía una contundente visión de expansión de del mensaje de Dios en el mundo. Y es que
la visión de plantar nuevas congregaciones, nuevas iglesias en nuevos territorios es algo necesario y vital para que el mensaje pueda llegar a todos los territorios o lugares de este mundo, de esta tierra. Y encontramos en estas declaraciones del Espíritu de Profecía que esta responsabilidad es una responsabilidad compartida tanto por los miembros de iglesia, por los líderes de iglesia, como por los pastores que dirigen la iglesia de Dios. Porque los pastores, dice allí el Espíritu de Profecía, deben dejar de estar revoloteando sobre las iglesias que ya están plantadas, sino que más bien dice que deben entonces trabajar para poder ir a nuevos campos, para implantar la verdad en nuevos territorios. Allí que el pastor tiene un papel fundamental en la expansión de la verdad y en poder plantar nuevas congregaciones en nuevos territorios. Esto es una gran necesidad que hay mundialmente. Es una gran necesidad que tenemos también en nuestra Unión Venezolana Oriental, aunque ciertamente hemos estado creciendo, hemos estado avanzando ya más de 840 congregaciones en nuestra Unión Venezolana Oriental, aún tenemos muchos lugares donde no hay presencia adventista. Y por eso hemos incluido esta temática dentro de este plan de certificación, porque como mensajeros del cielo, como predicadores de la palabra, como miembros de iglesia o como líderes, necesitamos también trabajar con la visión de poder formar nuevas congregaciones y que podamos juntos ayudar al trabajo misionero en cada iglesia para proyectar nuevos territorios. Los miembros, por supuesto, también tienen responsabilidad. Sin los miembros es imposible llevar a cabo esta obra. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando estaba en los diferentes distritos donde estuve como pastor antes de llegar a ser departamental de campo, trabajamos con esa visión de poder organizar nuevas congregaciones, plantar nuevas congregaciones, organizar iglesias. Y estuvimos allí en el distrito de Cúpira en el año 2014, 2013, y recuerdo que allí organizamos 2 congregaciones, también organizamos una iglesia en ese lugar, la congregación de Los Pinos allá en Montevideo, que por cierto, unos 5 o 6 años más tarde, ya siendo secretario de la Asociación Venezolana Centro Oriental, tuve el privilegio de ir y organizarle como iglesia. Y qué bendición, qué felicidad siente uno como pastor ver cómo la obra de Dios crece y cómo esa pequeña congregación se convirtió en una iglesia sólida. Y esa es la visión que debemos tener. Esa es la visión que debemos tener. Y durante esos 5 años de mi ministerio, organizamos 5 nuevas congregaciones justamente. Así que es una visión del cielo, es una visión que necesitamos tener como miembros de esta iglesia, poder expandir el mensaje de Dios en la tierra. Pero para ello, dice una de las citas del Espíritu de Profecía que mencionamos, el pastor necesita organizar a la iglesia, educar a la iglesia, enseñar a la iglesia. Es un trabajo organizacional para que pueda desarrollarse un plan de plantación de iglesias. El pastor debe transmitir esa visión a los líderes de iglesia, y nosotros como predicadores del evangelio, como líderes de iglesia local o miembros de una iglesia local, debemos apoyar la iniciativa de poder plantar nuevas congregaciones en nuevos lugares. Para ello se debe hacer un trabajo de formación, de capacitación y de planeación estratégica para poder llegar a esos nuevos territorios y poder conquistar esos nuevos territorios. A través de ello es que nosotros podemos lograr que podamos crecer en congregaciones y llegar a nuevos lugares con la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Plantar iglesias en las ciudades también es algo necesario, porque las iglesias hoy en día no satisfacen la cantidad de
habitantes que hay en diferentes ciudades del mundo y también de nuestro país. Si nosotros pudiéramos poder sacar porcentualmente la cantidad de iglesias por la población, vamos a darnos cuenta que hay una gran necesidad. Hay barrios, hay sectores, urbanizaciones, comunidades grandes en las ciudades que no tienen presencia adventista. Y esto es interesante que nosotros podamos abordarlo. Para ello necesitamos invertir tiempo, invertir recursos y hacer un trabajo bien planificado. El Espíritu de Profecía nos transmite que hay una gran necesidad de las personas también en las ciudades para conocer el mensaje de salvación. Y tenemos el ejemplo de la palabra de Dios allí cuando Dios envía a Jonás a Nínive porque había una necesidad de conocer el mensaje. Y Jonás pensaría como a veces pensamos nosotros también, ¿no? Esa ciudad es difícil, esa población es compleja para conquistarla, eso amerita mucho trabajo, esa gente es casi que atea, no tiene tiempo, en fin. Pero fíjense que con el poder de Dios y la dirección de Dios, Nínive se convirtió al mensaje del profeta Jonás o al mensaje de Dios a través de su siervo Jonás. De la misma manera, el mensaje de la verdad presente, el mensaje adventista, puede impactar las grandes ciudades, puede impactar los habitantes de las grandes ciudades. Pero necesitamos acercarnos a la gente, Entonces hay ciudades que solamente tienen 2, 3 congregaciones con más de 300,000 habitantes, 400,000 habitantes. Imagínense ustedes, ubicar una iglesia les queda distante a los diferentes sectores, barrios o comunidades, urbanizaciones de esa ciudad. Pero si tuviéramos una congregación en cada sector, estaríamos cerca de cada población, de cada comunidad, para que allí pudiese entonces implantarse la verdad de Dios en la vida de las personas. Además de eso, también el Espíritu de Profecía señala que a través de la plantación de nuevas congregaciones se instalan faros de luz, faros de la verdad de Dios. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 218, lo siguiente: hay que establecer iglesias y congregaciones. La luz debe brillar en todos los países y en todos los pueblos. Para que la luz pueda llegar entonces a todos los países, a todas las ciudades, a todos los rincones del mundo, es necesario establecer nuevas iglesias, plantar nuevas congregaciones. También a través de la plantación de iglesia se convierten las nuevas congregaciones en centros evangelísticos, centros de proyectos misioneros, centros donde se puede llegar o alcanzar, a la comunidad y poder acercarse a la población. Y es impresionante cómo uno puede ver el trabajo que desarrollan las iglesias en el territorio de la Unión Venezolana Oriental con el programa Cerca de Ti y los proyectos misioneros, programas de salud. Y qué maravilloso cuando vemos a la iglesia acercándose a un sector, a una comunidad, llevando allí esperanza, alegría, sonrisa, medicamentos, sanación y un mensaje de esperanza. Y ver el rostro de las personas también recibiendo con felicidad esta atención y ese mensaje. Pero si tuviéramos más congregaciones, pues muchos más lugares serían impactados con el trabajo comunitario y evangelístico de nuestras iglesias. Dice el libro de Evangelismo, página 283, dice, se debe convertir, hablando de la ciudad de Nueva York, dice, se debe convertir a esta ciudad en un centro de la obra misionera, desde el cual el trabajo misionero pueda extenderse con todo éxito. Las grandes iglesias, las iglesias centrales de las diferentes ciudades, de los diferentes pueblos, deberían convertirse, dice ella, en un centro
evangelístico, un centro misionero, donde se pueda organizar grupos de miembros, grupos de trabajo para poder plantar nuevas congregaciones. Y si hay algo que yo recuerdo con mucha alegría, era esos momentos en mi iglesia local, allí cuando era adolescente y era joven, en la iglesia de Santa Bárbara de Barinas, allí cuando organizaban el trabajo en las horas de las tardes, los sábados, para ir a poder presentar el mensaje o llevar el mensaje a nuevos lugares. Y a mí me encantaba porque íbamos a diferentes pueblitos allí. Había un pueblito que se llamaba Capitanejo, otro que se llamaba Pedraza la Vieja, y así sucesivamente ir a estos lugares para poder llevar el mensaje. Y veía cómo los hermanos también, llenos de gozo, nos reuníamos y nos trasladábamos allí en un jeep para poder llegar a estos lugares. Y hoy allí hay la verdad de Dios ha sido plantada y se está proclamando. Es maravilloso, es gozoso poder participar del trabajo misionero. Y apreciado evangelista que estás viendo esta capacitación a esta hora, o apreciado hermano si la estás viendo en diferido, Dios te necesita para poder plantar nuevas congregaciones, para poder plantar nuevos faros de luz y de la verdad presente en Venezuela y en el mundo. Necesitamos apoyar estos esfuerzos misioneros porque Cristo Jesús está pronto a volver a esta tierra. Cristo Jesús desea que cada pueblo, cada lugar, cada comunidad, cada caserío pueda tener un faro de la verdad presente en ese lugar. Para ello, las iglesias grandes, las iglesias centrales, los líderes de trayectoria, de experiencia en nuestra iglesia, juntamente con los pastores, deben hacer un esfuerzo, un trabajo, una planeación estratégica y convertir estas iglesias en centros misioneros que se proyecten a plantar nuevas congregaciones. Y como hemos visto en la Biblia, en la palabra de Dios y a lo largo de la historia, Jesús también organizó así a sus discípulos. Él estaba claro en la visión y organizó a los apóstoles justamente para que pudieran desarrollar un ministerio de alcanzar a las ciudades. Por eso le dijo, vayan acá a Judea y hasta a Samaria, hasta los últimos de la tierra, en Hechos capítulo 1, versículo 8, porque en la visión de Cristo Jesús estaba que había que plantar nuevas congregaciones, que cada ciudad pudiese recibir el mensaje de la verdad y de la salvación. Su ministerio estuvo centrado en alcanzar las ciudades y todas las aldeas de aquella época. También lo vemos con Pablo y las ciudades, cuando eligió todas esas ciudades estratégicas para plantar nuevas iglesias. Y hoy en día es necesario seguir esa visión establecida por Cristo Jesús, por los apóstoles, por Pablo. Es necesario, porque es la visión del cielo poder alcanzar al mundo. Y la única manera de alcanzarlo de manera más eficaz, con resultados más rápidos, es estableciendo nuevos lugares, nuevas congregaciones. Ellen White, en Consejo sobre Salud, en la página 472, declara lo siguiente: son los hijos de Dios quienes tienen que sostener su obra, entrar en nuevos campos y establecer iglesias. Porque una de las cosas que se necesita sin duda alguna son recursos, ¿no? La parte financiera y recursos también físicos, los instrumentos, los mensajeros, los plantadores de iglesias. Pero ella declara que somos nosotros, los hijos de Dios, los que debemos sostener la obra e ir a esos nuevos campos para establecer iglesias. Su orden, su mensaje es que empleemos nuestros recursos para plantar nuevas iglesias. De hecho, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 32, 72, ella declara lo siguiente: empléense los recursos para establecer centros en nuevos campos.
Así podréis ganar almas que desempeñarán su parte en producir. Deben designarse donativos y ofrendas para este propósito. Esto debe hacerse especialmente en los campos nuevos, donde nunca se ha enarbolado el estandarte de la verdad. Es claramente allí el pasaje o el texto, la cita que acabamos de leer, que establece que nosotros debemos apoyar con nuestros recursos, con donaciones, con nuestras ofrendas, para poder plantar nuevas congregaciones. Es un esfuerzo que nos debe involucrar a todos. Pero hoy en día, la mayor carencia, la mayor necesidad que tiene el mundo, las personas, es la falta de afecto, la falta de amor, la falta de sonrisa, la falta de atención, la falta de ser oído. Y eso no tiene costo, no necesitamos dinero para eso. Solo necesitamos disposición, tiempo, empatía, y con solo eso podemos alcanzar a miles de personas que tienen esta gran necesidad. Así que los recursos que se necesitan para la plantación de iglesias, pues está en nuestros bolsillos. Y también, por supuesto, nuestros campos locales, nuestra organización, siempre han tenido en su visión, en su presupuesto, este plan de poder plantar nuevas congregaciones y trabajamos en esa dirección. Así que plantar iglesias requiere de recursos financieros, pero primordialmente de miembros, personas que estén dispuestos a confiar en Dios e ir a plantar nuevas congregaciones. Es necesario el recurso del talento humano, ¿no? Donde podamos colocar al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos. Qué bonito es que podamos ir a estos nuevos territorios con los que cantan hermoso en la iglesia, con los que predican excelente en la iglesia, con los médicos, con los enfermeros, con los que dan masajes, con todas aquellas personas que tienen dones, que tienen talentos, y esto asegurará el éxito en el impacto o el establecimiento de nuevas congregaciones en nuevos lugares. También podemos buscar ayuda, ¿no? Donaciones del extranjero, de otras personas, para que con esos recursos podamos quizás hacer mejores obras, mejores proyectos para impactar estos lugares. En el libro Evangelismo, página 39, Ellen G. White declara lo siguiente: la simiente de la verdad debe sembrarse en los centros no cultivados. Sembrarse en los centros no cultivados. Ello cultivará un espíritu misionero para trabajar en nuevas localidades. El egoísmo que se manifiesta al mantener grandes congregaciones no es el plan del Señor. ¡Qué tremendo! Voy a repetir esta frase de esta cita. Dice: el egoísmo que se manifiesta al mantener grandes congregaciones no es el plan del Señor. Entren en todo nuevo lugar posible y comiencen la obra de educar en vecindarios que no han oído la verdad. Y es que cuando decidimos participar de esta visión celestial, de esta visión bíblica, de plantar nuevas iglesias, nuevas congregaciones en lugares donde no hay, entonces vamos a ser beneficiados. Los miembros se van a beneficiar, la iglesia se va a beneficiar, porque eso va a traer como consecuencia una renovación espiritual en nuestros miembros. Los miembros que participen de esta nueva congregación, ya sea en el proyecto de establecer la congregación o cuando de repente sean asignados para fortalecer, trabajar y sostener esa nueva congregación que se ha plantado, los miembros van a crecer en fortaleza, en espiritualidad, van a poder entonces ser más fuertes en la fe.
Y esto va a evitar también el hacinamiento en las iglesias grandes, ¿no? En las iglesias grandes. Esto va a traer también mayor cantidad de miembros que están participando de la misión del cielo, mayor cantidad de miembros involucrados. Entre más iglesias plantemos, más congregaciones plantemos, muchos más miembros estarán siendo involucrados en el trabajo de engrandecer el reino de Dios. Número 2, esto va a fomentar un espíritu misionero en cada iglesia, porque si cada iglesia se convierte, como dice la pluma inspirada, en un centro misionero, en un centro evangelístico con la visión de plantar nuevas congregaciones, entonces se va fomentando eso en el corazón, en el pensamiento de los miembros, un espíritu misionero. Y ese espíritu misionero, dice la cita, que cuando nosotros entonces trabajamos para poder plantar nuevos lugares, va a erradicar el egoísmo que hay en muchos corazones de nuestros miembros, en muchas iglesias. Dice, esto no es el plan del Señor, tener grandes iglesias, con grandes números de personas allí. Porque dice que en estas grandes iglesias, con gran cantidad de miembros, lamentablemente se produce mucho egoísmo, muchas divisiones, muchos señalamientos, muchos conflictos. Y que si nosotros abrimos nuevas iglesias, plantamos nuevas congregaciones, el egoísmo será erradicado de muchas grandes iglesias. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y número 3, vamos a lograr tener un evangelismo más efectivo, porque nos estaremos acercando a la gente, a los diferentes sectores o pueblos, y entonces estos lugares nuevos serán un faro de luz que brillará con mayor fuerza en esos lugares establecidos. Ahora, en nuestras iglesias también contamos con un ejército vital, un ejército que hoy en día, en la actualidad, tiene una gran influencia, y ese ejército son nuestros jóvenes. Los jóvenes son el ejército de Dios para este último tiempo de la historia. Los jóvenes tienen la influencia sobre los jóvenes. Los jóvenes están llenos de fuerza, de vitalidad, de alegría, de entusiasmo, de ánimo. Por eso nosotros debemos también tomar a los jóvenes de las iglesias y organizar a estos jóvenes, adiestrarlos, capacitarlos y formarlos como un ejército de obreros para también apoyar la plantación de nuevas congregaciones. La influencia de los jóvenes es poderosa y será de gran importancia para el éxito en la plantación de nuevas iglesias. La predicación tendrá entonces una aceleración, un impacto mayor, porque al establecer nuevas congregaciones en cada caserío, en cada comunidad, en cada pueblo, la predicación va a ser mayor, la predicación va a proclamarse con mayor rapidez, va a llegar con mayor rapidez a cada persona, a cada individuo, a cada comunidad, y el mensaje de la salvación estará llegando a los corazones de la gente. Esto sin duda alguna causará un impacto grande, ¿no?, que contribuirá a una expansión más rápida del Evangelio de Cristo Jesús en la tierra y de manera especial en el territorio de la Unión Venezolana Oriental. Sin duda alguna, apreciados evangelistas, apreciados laicos, hermanos, hermanas, la plantación de iglesias es un mandato de Dios, es una visión bien clara en el pensamiento de Dios para todos los creyentes, para todos nosotros como líderes, como miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos decidir participar en la plantación de nuevas iglesias y de nuevas congregaciones. Desde la Unión Venezolana Oriental estamos promoviendo la plantación de nuevas congregaciones. Y este año 2025 nos hemos trazado poder aperturar o abrir más de 45 nuevas congregaciones en el territorio de la Unión Venezolana Oriental. A la fecha, ya son casi 10 congregaciones que se han plantado en nuevos lugares y damos gloria a Dios por eso. Pero podemos avanzar y podemos abrir nuevas iglesias. Para ello es necesario que tú y yo,
que todos podamos involucrarnos en la misión de plantar nuevas iglesias. Y yo te invito a que tú puedas, en el nombre de Cristo Jesús, recibir y aceptar este llamado divino para que puedas formar parte de un proyecto misionero de plantación de nuevas iglesias en tu iglesia o distrito local. Y de esa manera ayudar a acelerar la predicación del mensaje de salvación y poder expandir el reino de Cristo Jesús y la verdad presente a los nuevos territorios. Quiera Dios que tú puedas aceptar este llamado y esta invitación que Dios te hace. Muchas gracias. Dios te bendiga. Queremos saludar a los mensajeros del reino que forman parte de los campos de la Unión Venezolana Oriental. Les invitamos para que puedan escribir en el chat y de igual manera compartir el enlace. Vamos a continuar con el segundo seminario del día, que está a cargo del pastor Lenny Hernández. Un saludo para todos los mensajeros del reino de nuestra unión. Continuamos en esta etapa importantísima de capacitación y de entrenamiento, donde el Espíritu Santo se está moviendo en los corazones de todos los evangelistas de nuestra unión, y entendiendo que el tiempo se acerca cuando Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra. Así que vamos a continuar en estas capacitaciones y hoy vamos a hablar en este espacio en lo que tiene que ver los pasos para plantar una nueva congregación. Yo creo que allí se mide el crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando estamos penetrando nuevos lugares, nuevos territorios. El Evangelio puede llegar a cualquier rincón de nuestra unión y se establece una nueva congregación. Y para hablar de eso tenemos que decir en este momento que el crecimiento, el desarrollo de una nueva congregación es un procedimiento. Cuando una nueva congregación se establece en algún sector, no surgió así por así. No fue que de la noche a la mañana se levantó una nueva congregación en algún lugar y entonces vemos allí esa hermosa templo que se erige en ese lugar, nuevos líderes, nuevos miembros, donde no había presencia adventista. Y es que el proceso de plantar nuevas iglesias es similar al nacimiento y crecimiento de un ser vivo. Es decir, hay una concepción, hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay una madurez y finalmente hay una reproducción. Este método, atención apreciados hermanos, líderes, predicadores, evangelistas, este método requiere de mucha oración porque no es cualquier cosa lo que vamos a hacer, lo que se va a establecer. Estamos hablando de un asunto espiritual y tenemos que buscar a Dios por medio de la oración para buscar una planificación, un compromiso espiritual de esta iglesia madre para que la visión de plantar iglesias hijas pueda ser efectiva y se pueda mantener en el tiempo. Así que el papel de la oración es fundamental. Esa iglesia madre, que no necesariamente tiene que ser la iglesia central del Tigre, no necesariamente tiene que ser la iglesia central de Maracay o la iglesia del Paraíso, porque hablamos de una iglesia madre, no tiene que ser la iglesia más grande o la que está allí en esa ciudad principal. No, la iglesia madre es la que tiene la visión de organizar o de plantar una nueva congregación. Puede que sea una iglesia pequeña, que no sea la iglesia principal de esa ciudad, pero llamamos iglesia madre entonces aquella que tiene la visión, el objetivo de establecer una nueva congregación. De tal manera que la oración es fundamental y esa iglesia madre tiene que entrar en un programa de oración para que se pueda buscar a Dios y que todo pueda ser guiado de la mejor manera. Así que la oración, atención con lo que voy a decir a continuación, la oración es el primer paso y es esencial porque le estamos diciendo a Dios que necesitamos su dirección, le estamos diciendo a Dios que la única forma de que esa congregación se pueda mantener en el tiempo es por su intervención y Dios entonces nos va a decir lo que tenemos que hacer. El liderazgo debe iniciar un proceso de oración, llámese el pastor de la iglesia, llámese la junta de la iglesia madre, llámese los principales líderes departamentales, tienen que entrar en un programa de oración
que involucre no solamente a los líderes, sino a toda la iglesia, pues la congregación, atención con lo que voy a decir, la congregación nunca será mayor que su liderazgo. Así que el liderazgo marca la pauta a la congregación. La congregación tiene que saber lo que va a ocurrir. La congregación tiene que saber lo que está por suceder. La congregación, desde los más pequeños hasta los más grandes, los de más experiencia, tienen que saber que hay una visión. ¿Y cuál es esa visión? Una nueva congregación. No puede ser un asunto solamente que maneje el pastor de la iglesia, no puede ser un asunto que solo lo sepa el primer anciano o el director de ministerios personales, sino que toda la iglesia en una actividad, quizás en una junta administrativa, tiene que saber que estamos por establecer una nueva congregación y la oración es importante. Eso es lo primero. Primer paso, coloque allí en el chat, la oración es el primer paso. Ese es el génesis, ese es el comienzo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En una actividad administrativa, que toda la iglesia sepa lo que va a ocurrir, y entonces hay que orar en la congregación, hay que orar quizás durante el día, usted establece un calendario de oración en la mañana, vamos a orar hermanos a las 6 de la mañana, vamos a orar hermanos a las 12 del mediodía, vamos a orar a las 6 de la tarde, incluso vamos a orar a la medianoche. Que la iglesia se levante. Imagínense por un momento que toda la iglesia coloque allí el despertador a las 12 de la mañana y se levanten los niños orando por esa nueva congregación, se levanten los jóvenes orando por esa nueva congregación, se levanten los líderes, el pastor orando con su familia. Todos están orando por esta nueva congregación. Así que la oración es fundamental, es el primer paso. En segundo lugar, la planificación. Coloque allí, el segundo paso importante es la planificación. Para establecer una nueva congregación se necesita una planificación. Hay que sentarse. Cuando usted ve una nueva congregación, no está surgiendo así de la nada, no. Se requiere de planificación, para eso tiene que sentarse la iglesia, los líderes, los pastores, los ancianos, los departamentales, todos tienen que sentarse a planificar cuál va a ser la visión, dónde va a ser esa iglesia, por qué se va a establecer esa nueva congregación en ese lugar, lo amerita, es una iglesia donde no hay presencia adventista, cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar, cuál va a ser la forma de evaluar el proceso, porque todo tiene todo tiene etapas. Hay una preproducción a nivel de nosotros de aquí de comunicación, a nivel de todo lo que tiene que ver con producción audiovisual. Hay una preproducción, hay una producción y hay una postproducción. Entonces, en esta etapa de la preproducción está la planificación, donde la iglesia se sienta, va a escribir, hermano, vamos a orar. ¿Por qué? Porque vamos a abrir una nueva iglesia. ¿Cuál va a ser esa iglesia? ¿Cuál es el nombre de esa iglesia? ¿Dónde va a estar? ¿Cuál va a ser la visión de esa iglesia? ¿Cuál va a ser la misión de esa nueva congregación? ¿Cuáles van a ser sus valores? ¿Y cuáles van a ser entonces los líderes de esa iglesia? Así que el segundo paso tiene que ver con la evaluación. En tercer lugar, usted tiene que escoger el núcleo. ¿Quiénes van a ser esas personas que van a ser seleccionadas? Esos líderes tienen que ser entrenados. Esos líderes tienen que saber cómo llegar a un nuevo lugar, cómo van a evaluar ese nuevo sector. Entonces, esta selección de este núcleo tiene que ser los líderes donde van a recibir capacitación, los que van a ser enviados, los instructores bíblicos, los evangelistas que van a predicar probablemente en ese nuevo lugar. Tiene que hacer la selección de ese grupo. Usted tiene que identificar también cuál va a ser el objetivo, incluso tiene que identificar el público, la preparación de ese sector, cuál es el público que usted va a estar trabajando en ese sector. Hay algo importante que hay que implementar y tiene que ver con la acción, escuche lo que voy a decir, con la acción y liderazgo para el crecimiento. Este tiene que ser un liderazgo que entienda que tiene que crecer. Para eso, entonces usted va a seleccionar y preparar el equipo adecuado. Es clave para el éxito o el fracaso
de esta nueva congregación. Así que usted tiene que seleccionar el equipo, usted tiene que capacitar el equipo, usted tiene que entrenar a ese equipo. Esto es clave y fundamental para el establecimiento de esta nueva congregación. En segundo lugar, en esta parte de acción y liderazgo para el crecimiento, usted tiene que tener una visión y una organización. La movilización de los miembros, asimilación de nuevos y la organización para el crecimiento constante. Así que todo esto está ocurriendo en la iglesia madre. Tiene que haber una selección del equipo, tiene que entrenar el equipo, tiene que saber cuál es la visión de ese equipo, tienen que tener una visión de crecimiento y finalmente la presencia pastoral en esta parte es vital porque el equipo pastoral comprometido impulsa la madurez y la expansión de la iglesia. Otro aspecto importante tiene que ver con la madurez y la reproducción de la iglesia. La iglesia tiene que madurar, la iglesia tiene que entender que tiene que haber una reproducción permanente, la iglesia tiene que entender que tiene que crecer. Hace mucho tiempo me llama la atención, yo estaba en una de mis iglesias donde fui pastor de esa congregación y aquella noche se quedó un grupo musical conmigo en casa. Estábamos teniendo un evento ese fin de semana y recuerdo que aquella noche nos pusimos a hablar hasta horas de la noche, tarde, y le dije a uno de esos músicos que estaba en ese grupo musical, es que esa iglesia es una iglesia importante en ese lugar. Y él me dijo, esa iglesia ya dio lo que tenía que dar. Vea el concepto que había en la mente de este líder de la iglesia, que él dijo en esa conversación que ya esa iglesia había dado muchas iglesias. Y yo le dije, sí, gloria a Dios, pero tiene que seguir dando. No podemos decir, no, ya como la iglesia dio tantas congregaciones, ya no va a dar más. No, la idea es que esa iglesia entienda que tiene que reproducirse y para que se pueda reproducir tiene que haber una madurez espiritual. La iglesia tiene que estar clara de que tiene que crecer y tiene que seguir reproduciéndose hasta que Cristo venga. ¿Y cómo podemos lograr esta convicción, este compromiso? ¿Cómo podemos lograr esta madurez en la iglesia madre? Hay que hacer actividades para fortalecer la iglesia, hay que hacer programas que promuevan esta parte importantísima para que la iglesia pueda estar sólida y pueda entonces seguir reproduciéndose. En segundo lugar, tiene que explicársele a la iglesia las razones por las cuales se tiene que reproducir esta iglesia y esto es importante. Hay algo que yo quisiera mencionar y es que aquí en esta parte, recuerden que todo esto está ocurriendo en la iglesia madre. Y aquí juega un papel importante la estructura de los grupos pequeños. Los grupos pequeños son determinantes. Escuche bien lo que voy a decir. Mientras más grupos pequeños existan en esa iglesia, congregación, más posibilidades habrán de establecer nuevas congregaciones, porque cada grupo pequeño tiene que entender que él está en ese lugar geográfico con la visión de que allí en el futuro cercano pueda existir una nueva congregación. Así que estos grupos pequeños son importantes. Hay que establecer los grupos misioneros. ¿Cuáles van a ser esos grupos misioneros? Los grupos pequeños se van a organizar para el evangelismo personal y se le va a asignar nuevos territorios. Ustedes van a estar asignados en aquel sector. Y ustedes van a hacer allí el evangelismo personal, van a tocar de puerta en puerta, van a repartir literaturas, van a hacer incluso campañas evangelísticas. Ustedes están asignados en ese sector. Así que los grupos pequeños se van a establecer como equipos misioneros. En segundo lugar, ellos tienen que hacer el evangelismo en casa. Entonces, una vez que se establece ese sector, que se escoge una casa para ese grupo pequeño, se van a hacer reuniones en hogares, en campañas, pueden comenzar primero un día a la semana o 2 días a la semana y después ustedes pueden planificar en ese grupo pequeño, en ese sector escogido, una campaña evangelística, porque recuerden que ustedes están pensando que en ese lugar va a haber una nueva congregación y estos son pasos, son procedimientos necesarios para que esto pueda finalmente llegar a su final. ¿Y cuál es el final? Una nueva congregación.
En tercer lugar, estos grupos pequeños tienen pequeñas congregaciones, establecimiento permanente con cultos dinámicos y programas misioneros. Es decir, que estos grupos pequeños tienen que hacer programas periódicos, no una vez cada mes, sino que de forma periódica y permanente, y que las personas que asistan a estos lugares de reunión puedan sentirse que es una actividad dinámica, que es una actividad que está viva, que sienten allí algo especial, que es algo que es importante para su vida personal. Y finalmente, estos grupos pequeños tienen que multiplicarse, y es la formación de nuevos grupos pequeños que inician nuevas congregaciones. Por supuesto, la preparación espiritual es importante, ya lo hemos mencionado, crear la atmósfera de oración y reavivamiento para motivar a la misión y al compromiso. Hay que hacer un estudio del lugar, de la zona, un estudio para saber cuál es la población, cuál es el estrato social, cuáles son sus necesidades, oportunidades para enfocar el esfuerzo misionero. Usted tiene que saber que si es un lugar donde abunda la gente vulnerable, usted tiene que hacer actividades para suplir esas necesidades. Si es un lugar donde es un estrato social alto y la gente allí, su necesidad más grande es cómo cuidar la salud, cómo tener calidad de vida, usted tiene que entonces enfocar el esfuerzo misionero en esa dirección para que pueda ser efectivo y pueda establecerse esa nueva congregación. Selección y preparación del lugar, localización estratégica. Es importante que usted, al escoger ese lugar, pueda preguntarse si es un lugar que es visible. Importante este punto. No es un lugar que está escondido, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que cuando a veces pregunto, mire, ¿dónde queda la iglesia adventista del séptimo día en este lugar? Y le dicen, mira, iglesia, ni siquiera el nombre conocen. Ni siquiera el nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me da un dolor en el corazón cuando me dicen, pastor, pero es que Iglesia Adventista, es primera vez que escucho ese nombre. Si usted le ha pasado, colóquelo allí en el chat. Es doloroso saber que ni siquiera a veces el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es conocido. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una iglesia que está escondida en un lugar por allá donde nadie sabe ni siquiera que existe ese sector, en esa ciudad, en ese pueblo. Entonces, tiene que, además de eso, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Es importante que la iglesia esté identificada correctamente. Hay lugares que ni siquiera, mire, ese es el templo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ni siquiera tiene su identidad allí en la fachada, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ¿cómo vamos? Tenemos que ser visibles. Tiene que ser un lugar que sea accesible. Importante, que usted sepa que se puede llegar fácilmente, que a lo mejor hay una avenida por allí principal y el bus de ese lugar o el carro, el transporte público está cerca y usted pide la parada. Bueno, es como aquí en Caracas. ¿Quién no conoce la iglesia que está allí en el Paraíso? La gente la conoce porque está en un lugar importante, está la Plaza Madariaga. Yo cuando no estaba aquí en la ciudad de Caracas, me decían, esa iglesia la conoce todo el mundo porque está en un lugar importante, está en un lugar accesible, está bien identificada, todo el mundo conoce la Plaza Madariaga y usted dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día que está en el Paraíso. ¿Dónde está esa? Allí diagonal a la Plaza Madariaga. ¿Quién no va a saber dónde queda la Plaza Madariaga? Y si no lo sabe, pregunta cuando llegue y le van a decir, esa es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque está visible, porque está accesible, porque está en un lugar adecuado. Eso es importante que la Iglesia Madre lo pueda planificar a la hora de establecer una nueva congregación. Otro aspecto importante es la preparación del terreno, ganar la confianza mediante proyectos sociales, visitas, relaciones amistosas con la comunidad. Conocí a un anciano de la iglesia, de una de las iglesias donde yo fui pastor, que casi que le decían que era el alcalde de ese lugar. ¿Por qué? Porque él durante todo el año estaba haciendo actividades sociales, conocía a las personas, iba a sus casas, oraba con ellos, ganaba la confianza. Mira, y cuando yo visitaba con él en ese sector, realmente parecía un alcalde. Todos los niños salían, todas las hermanas lo buscaban
porque él había hecho un trabajo de acercamiento, había hecho proyectos sociales, y eso es importante que lo podamos desarrollar. Y finalmente, separar el equipo misionero, grupo pequeño con respaldo espiritual y logístico para iniciar el trabajo misionero. Finalmente, mis apreciados, importantísimo, ya una vez que estamos en el lugar, entonces hay una siembra, se comienzan a dar folletos, literaturas, libros, cursos bíblicos. Los estudios bíblicos son importantes, donde se hacen preguntas, respuestas a la luz de la Biblia. Se hace la predicación pública, campañas evangelísticas, anunciar el evangelio y atraer nuevos miembros, porque finalmente tiene que haber una cosecha, ¿verdad que sí? El cultivo y el crecimiento, esa palabra es clave, cultivo y crecimiento. Lo que se cultiva finalmente se va a cosechar. Lo que no se cultiva no se va a cosechar. Así que el llamado en esta hora, apreciados hermanos, es para que podamos nosotros comprometernos en este momento tan especial y podamos establecer nuevas congregaciones siguiendo estos pasos importantes, para que en este año 2025 podamos decir con toda seguridad y con todas las ganas que hemos predicado el evangelio, como me encanta, como el apóstol Pablo dice por allá en el libro de Hechos de los Apóstoles: he predicado el evangelio en todo el mundo. Imagínense lo que llegó a decir el apóstol Pablo: he predicado el evangelio en todo el mundo. Que eso se pueda decir de ti, que en ese lugar donde tú estás como pionero, como plantador de iglesia, como mensajero del reino, usted pueda decir también: he predicado el evangelio, todo lo he llenado del evangelio de Cristo Jesús, y pueda haber allí una nueva congregación. Hay lugares en nuestra unión donde todavía no hay congregaciones. Allí tenemos que pensar, allí tenemos que trabajar, en ese lugar tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que llegar a cada rincón de nuestro territorio, a cada ciudad, a cada pueblo, aldea, comunidad, que cuando la gente diga Iglesia Adventista del Séptimo Día, la gente diga: ah, sí, ellos están en esa casa, ah, sí, ellos están en ese lugar allí, ah, ellos están al frente de allá de la Plaza Bolívar. ¿Por qué? Porque todo lo hemos llenado del evangelio de Cristo Jesús. Así que, apreciado hermano, apreciado mensajero del reino, queremos ver las nuevas congregaciones este año que se van a establecer producto de todos estos pasos que hemos hablado en este momento, y que tú puedas ser un pionero de iglesia, tú puedas ser un instrumento de Dios para el establecimiento de esa nueva congregación. Que Dios te bendiga. Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado.
bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Saludos apreciados, qué bueno es poder encontrarnos nuevamente en una jornada más de capacitación de este programa de certificación. Y en esta hora estamos iniciando un nuevo tema, un nuevo tópico que abordaremos con el propósito de comprender la visión del cielo para poder engrandecer su reino en esta tierra. Y tiene que ver con la plantación de nuevas congregaciones y de nuevas iglesias. Ese será el tema durante el programa de hoy y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras esta iniciativa del cielo, lo que tiene que ver con la apertura de nuevas congregaciones y plantar nuevas iglesias en diferentes territorios. Y es que nosotros, apreciados, vamos a notar que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia nos revela que el deseo de Dios es que el mensaje de salvación, la verdad presente, pueda alcanzar a todos los moradores de la tierra, que pueda llegar hasta los rincones más remotos de este mundo. Y una de las maneras o parte de la estrategia del cielo es que podamos llegar a estos lugares a través de la plantación de nuevas iglesias y nuevas congregaciones. El propósito de Dios era que su pueblo pudiese convertirse en un faro de luz, partiendo allá desde el pueblo de Israel, pudiera convertirse en un faro de luz para todas las naciones, y así las naciones pudiesen ser impactadas por el estilo de vida, por el mensaje de Dios para la humanidad. Y vamos a ver que ese propósito divino permanece en todas las Escrituras. Dios actúa a través de toda la Escritura, a través de diferentes personajes, a través de diferentes profetas, y con el pueblo de Israel con ese fin, poder alcanzar al mundo con el mensaje de salvación. Y vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento, pues cuando el Señor Jesucristo desciende a esta tierra, pues también tiene este mismo
plan estratégico, la misma metodología para impactar a la humanidad. La plantación de iglesias es una visión de Dios y está basada justamente también en esa gran comisión evangélica en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, para poder alcanzar y discipular a todo el mundo, a toda la tierra. Y nosotros vamos a encontrar allí el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículos 6 y 7, cuando Dios le pide justamente a Abraham, ¿no?, que levante un altar, y vemos nosotros también a Abraham levantando un altar al Señor, y no lo hizo en esta sola ocasión, lo hizo en varias ocasiones. Vemos a Abraham, el padre de la fe, levantando altares en diferentes lugares donde se encontraba. Y en la historia, en la experiencia de Abraham, nosotros encontramos a un misionero, a un hombre de Dios que está dispuesto a obedecer a Dios y a ir donde Dios le mande. Recuerden ustedes que Él lo sacó de su tierra y le pidió, mira, que se alistara para ir donde Él le iba a llevar, le iba a trasladar. Así que Abraham tenía ese corazón misionero, un corazón dispuesto a servir e ir donde Dios le pidiese que fuese. Y donde Abraham llegaba, plantaba un altar. Allí en Génesis 12, 6 al 7 dice que en Moré Abraham edificó un altar para Jehová. Más adelante también vemos que edificó un altar en Hebrón y también allí en Monte Moriah para adorar a Dios, según Génesis 13, 18 y 22, 9. Y vamos a encontrar que luego sus descendientes también continuaron con esta práctica en la historia de Israel. Génesis 26, 25, 35, 7, Éxodo 17, 15 y así sucesivamente. Jueces 6, 24. Vamos a encontrar que sus descendientes, las generaciones siguientes, también levantaron altares siguiendo esa costumbre del patriarca de la fe, del padre de la fe, como es Abraham. Y es que estos faros o estos altares que levantaron los patriarcas y levantaban los descendientes de Abraham, se convirtieron en faros de luz, en faros de ese propósito divino. Cada vez que pasaba por allí alguien errante, algún viajero por estos lugares, y veía ese altar levantado y podían notar que allí se había ofrecido un sacrificio, podían entonces preguntarse, ¿no?, ¿por qué estaba eso allí? Incluso la pluma inspirada, hablando acerca de esto, acerca de Abraham, dice que Abraham llegó a ser muy conocido. Recuerde que Abraham tuvo muy buenas relaciones con sus vecinos, y también, a pesar de los errores que cometió, mantuvo buenas relaciones con los gobernantes, los reyes que visitó, los líderes en diferentes lugares. Así que Abraham, o su fama, su nombre se conoció, se extendió, y algunos incluso que trabajaban para Abraham, que después salían a formar su propio destino futuro, se considera que más de 1000 personas eran allegadas a Abraham y formaron parte de su familia o de sus allegados, empleados, obreros, en fin. Estas personas, cuando veían un altar, ellos inmediatamente pensaban en Abraham, ¿no?, como un símbolo de alguien que adoraba a Dios. Donde quiera que iba, plantaba allí. Y estos altares se convirtieron en una forma de testimonio de la fe de Abraham y de la adoración al Rey del cielo, al Rey del universo. Entonces, estos altares representan un medio de testificación y un faro de esa adoración y de la luz del cielo. También vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9, cuando Dios le pide a Moisés que pueda plantar o establecer el santuario, ¿no?, o el tabernáculo de reunión. Y entonces Dios presenta este proyecto hermoso, como es la instauración o la realización del santuario terrenal, del tabernáculo. Y ese lugar se convertiría justamente
en el lugar de la morada, de la presencia de Dios. Dios le ordenó a Moisés construir este santuario para él poder habitar en medio de su pueblo, para que su pueblo, el pueblo de Israel, pudiese ver a Dios cercano a ellos, pudiesen tener la tranquilidad y la seguridad de que la presencia de Dios estaba con ellos y en medio de ellos. Y el plan de Dios era que a través de este santuario poder instaurar un estilo de vida, una práctica espiritual que pudiera fundamentar la base para hacer testimonio a las naciones vecinas, ¿no? Y que las naciones de entonces pudiesen conocer la manera en que Israel adoraba a Dios, pudiesen conocer la obediencia, ¿no? Y ese estilo de adoración que tenía el pueblo israelita. A través del tabernáculo Dios también quería alcanzar a las naciones, poder ser una luz, ¿no?, para el mundo. En segundo lugar, Israel debía entonces convertirse como un imán espiritual para atraer a las naciones que les rodeaban y a las naciones del entonces, ¿no? Debía ser un pueblo santo, un pueblo que pudiese dar testimonio de la grandeza de Dios y de contar con la revelación y la presencia de Dios en su medio, ¿no? Y que ellos pudiesen ser como mediadores, mensajeros para atraer a todas las naciones a ese mensaje, a esa adoración y sobre todo al Creador de los cielos y la tierra. También el pueblo de Israel debía manifestar un testimonio a través de su obediencia y de la eficiencia en la misión establecida por Dios, porque la visión de Dios era que ellos, como dice allí Éxodo capítulo 19, versículo 4 en adelante, ellos pudieran ser ese reino de sacerdotes, ¿no? Nación que pudiesen alcanzar, ¿no?, al mundo y que ellos iban a ser su especial tesoro. ¿Con qué propósito? De poder entonces ellos alcanzar, brillar en medio del mundo, en medio de las naciones. La Biblia nos presenta también el modelo en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo seleccionó a sus apóstoles, estos 12 hombres, y cómo Jesucristo pudo ministrar a estos hombres para que ellos pudiesen ser preparados y formados para continuar con esa misión del cielo de alcanzar al mundo. Y una orientación bien clara que tenía Jesucristo con los apóstoles era esa visión misionera, esa visión de expandir el mensaje de salvación y que ellos pudieran entonces convertirse en testificadores del mensaje celestial. Por eso, desde un principio vemos que aquellos que estaban pescando en el mar, en Mateo capítulo 4, versículo 19, Jesús les dijo: os haré pescadores de hombres. Porque el plan de Dios es poder alcanzar a los hombres, de modo que ellos serían aquellos futuros plantadores del mensaje de Dios en toda la tierra, en todo el mundo. Al mismo tiempo, el maestro les enseñaba a sus herederos cómo llevar el evangelio, cómo podían transmitir ese mensaje. Recorría las aldeas, recorría las ciudades, los diferentes lugares y a través de su misma experiencia, a través de esa enseñanza a solas, a ellos en las horas de las noches, de esa manera él formaba a este grupo de los discípulos para que ellos pudiesen más adelante tomar la batuta y el liderazgo para esparcir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza y que se convirtieran en plantadores de iglesia. Durante ese proceso de aprendizaje al lado de Jesús, los discípulos debían aprender todo lo que implicaba con la misión evangélica. Finalmente, antes de marcharse al cielo, vemos nosotros en Mateo capítulo 28, versículo 19, que Jesús le dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. Así que Jesucristo ahora les da esa gran misión de ir a todo el mundo. Como dice Marcos, id a toda criatura para predicar el evangelio. El plan de Cristo era que en todo el mundo, en cada ciudad, en cada lugar,
pudiese llegar el mensaje de salvación y la verdad presente. Sus apóstoles debían entonces recorrer las aldeas, las ciudades, los pueblos, los países para llevar y transmitir el mensaje que habían recibido del Maestro. Y por eso vemos allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Él les dijo, vayan a Judea, a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque el plan de Cristo era bien claro, establecer el mensaje de salvación en cada ciudad, en cada territorio. ¿Y cómo se iba a hacer eso? A través de la formación de grupos de estudio, de nuevas congregaciones y de plantar nuevas iglesias, nuevos campos alcanzados para el reino de Dios. El modelo misionero del Nuevo Testamento lo encontramos allí justamente, en la Gran Comisión, en un proceso de discipulado y formación, una visión bien clara para poder alcanzar a la humanidad y una visión netamente misionera, ¿no? Poder plantar nuevas congregaciones para alcanzar al mundo. Los apóstoles comprendían que debían alcanzar a todos aquellos que estaban a su alrededor. Y lo vemos en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 17, ellos entendían que debían alcanzar a todos aquellos que todavía no se habían unido al cuerpo de Cristo, a su iglesia, ¿no? Romanos 10:14 dice lo siguiente, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario entonces que para que el mensaje pueda ser escuchado y pueda ser recibido, es necesario que hayan instrumentos que lleven ese mensaje de salvación. Y hoy, apreciada familia, apreciados hermanos, hay pueblos, hay territorios, hay sectores, barrios, urbanizaciones en nuestras ciudades que no tienen presencia adventista, que no hay una iglesia establecida en esos lugares. ¿Y cómo van a oír si nosotros estamos distantes a ellos? A través de establecer y plantar nuevas iglesias en cada lugar, en cada pueblo, en cada comunidad, estamos nosotros acercando a Dios y al reino de Dios a la gente, a las personas. Ese interés por la salvación de las almas en cumplimiento del mandato de Cristo Jesús es lo que hizo que los apóstoles entonces decidieran salir de su zona de confort, salir de sus ciudades, de su pueblo, e ir a todas las ciudades, e ir a las naciones entonces conocidas para llevar el mensaje recibido del Maestro de Cristo Jesús. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 91, dice lo siguiente: en la iglesia primitiva prevalecía un solo interés. Un objeto era el que predominaba sobre todos los demás. Todos los corazones latían armoniosamente. La única ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar por el crecimiento de su reino. Solo había un interés, solo había un objeto que predominaba en todos ellos. Sus corazones latían en relación a esto y era poder trabajar para engrandecer el reino de los cielos, el reino de Cristo Jesús. La iglesia primitiva tuvo una relación estrecha con Dios y tuvo bien clara esa misión evangélica, y vamos a ver los grandes resultados, las obras estratégicas que ellos emprendieron para poder alcanzar al mundo de aquel entonces. Y ellos pudieron entonces unirse claramente, y lo vemos allí en Hechos 2, allí cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, allí estaban juntos, unánimes, pero también se unieron en el cumplimiento de la gran comisión evangélica dada por Cristo Jesús. Ellos tenían un solo interés, que
que era revelar el carácter de Dios del cielo, el carácter salvífico a toda la humanidad. Tenían conciencia misionera. Sabían y reconocían que esto era el centro del Evangelio, que era gozoso compartir el mensaje de salvación y que a través de la predicación del Evangelio y alcanzar nuevos territorios era que entonces podían expandir y hacer crecer el reino de los cielos. Por eso vamos a ver, por ejemplo, la experiencia del establecimiento de la iglesia en Samaria. Aunque hubo una gran persecución y produjo una dispersión dentro del pueblo y dentro de los creyentes, tras la muerte de Esteban, los cristianos fueron dispersados, ¿no?, por esa persecución acérrima que inició el mismo Saulo, ¿no?, de Tarso, allí según Hechos capítulo 8, versículo 1. Pero esa dispersión y esa persecución trajo como consecuencia que los creyentes ahora esparcidos llegasen a nuevos lugares, nuevos pueblos, nuevas comunidades, y allí ellos entonces al establecerse comenzaron a testificar de ese mensaje que habían recibido y entonces se convirtieron en focos, faros de luz en cada lugar, y se plantaron en cada lugar entonces iglesias cristianas con el mensaje de Cristo Jesús. Dice allí la palabra de Dios en Hechos que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban tanto hombres como mujeres. Felipe entonces fue enviado por el Señor, un hombre de Dios que había decidido ofrecer su vida en servicio al cielo, acepta el llamado de Dios y, movido por Dios, por el Espíritu Santo, llega a Samaria y comienza a predicar el mensaje, y dice que hombres y mujeres, muchos hombres y mujeres, entregaron su vida a Cristo Jesús, y de esa manera se estableció la iglesia allí en Samaria. Se convirtió en un centro clave para la expansión del evangelio, en un lugar estratégico, a lo cual incluso años más tarde vamos a ver que se agradece por el trabajo que allí se desarrolló. Y también podemos ver la experiencia de la iglesia establecida en Antioquía, que se convierte también en un centro misionero. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, también 15, 36 al 41 y Hechos 18, 23, vamos a encontrar esas menciones que hace la Biblia acerca de Antioquía y de cómo la obra llegó a este territorio. Antioquía se convirtió en un lugar estratégico, era la reina pues del oriente del entonces, y fue un campo fértil para poder recibir el mensaje de Dios por medio del apóstol Pablo y la plantación de iglesias, de nuevas congregaciones en ese lugar. Fue justamente allí, según nos menciona Hechos capítulo 11, 26, que debido al testimonio, a la obra evangélica que estaban desarrollando la iglesia, que se llamó por primera vez, se les llamó por primera vez a los creyentes cristianos, porque estaban predicando de Cristo Jesús a todo tiempo, a toda hora, de manera constante y permanente. Y por eso se le llamó allí por primera vez como cristianos. Fue Antioquía entonces donde se convierte como la base de los viajes misioneros del apóstol Pablo, de esos viajes misioneros para expandir el evangelio de Cristo Jesús. Y allí en Antioquía se plantó entonces unas nuevas iglesias y fue un centro evangelístico y misionero para la expansión del mensaje del reino de Dios. La pluma inspirada o Elena de White, hablando acerca de esta experiencia en Historia de la Redención, página 316, señala lo siguiente, hablando también del apóstol Pablo, dice: su gran erudición, su sabiduría y su celo combinados ejercieron una poderosa influencia sobre los habitantes y los visitantes de esta culta ciudad.
Fue gracias entonces a la sabiduría combinada con la influencia de Dios y del Espíritu Santo que se logró poder impactar a esta gran ciudad de Antioquía. Pero también podemos encontrar la experiencia, el modelo de Filipos, cómo la obra llega a Filipos y cómo se planta esta iglesia en Filipos. Que más tarde incluso el apóstol Pablo escribe una carta, ¿no? Y encontramos allí el libro de Filipenses a esta iglesia, y así la mayoría de las cartas fueron enviadas justamente a esos lugares donde la iglesia fue establecida, donde hubo nuevas congregaciones, se plantaron nuevas iglesias, y de esa manera el mensaje de Jesucristo comenzó a expandirse por todo el oriente y el mundo conocido. Filipos era una colonia romana, y vamos a encontrar la historia en Hechos 16 del carcelero de Filipos. Recuerden ustedes allí lo que ocurrió, ¿no?, después de aquel terremoto, y cómo este hombre, al ver el milagro de que los presos permanecieron en el lugar, decide aceptar a Cristo Jesús junto con su familia. Filipos era un centro importante, un centro comercial relevante para la época, y también contaba con un gran destacamento militar romano que se ubicaba allí en esta ciudad por causa justamente de las turbulencias tribus de Tracia, ¿no? Eso lo dice el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 325. Pero a pesar de todos estos elementos de estar militarizado, de ser una ciudad importante, comercial, una colonia romana, Dios vio que era un lugar vital para poder recibir el mensaje y convertirse en un centro, ¿no?, de expansión de ese mensaje de salvación. Así que Filipos también recibe el mensaje de Dios de manera milagrosa, obra del Espíritu Santo, y vemos allí que entonces fue el primer lugar de Europa donde se predicó el Evangelio durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo dedicó tiempo de su ministerio para que la iglesia allí fuese bien fundamentada, bien arraigada a Dios, y de esa manera se plantó la iglesia de Filipos. Y vamos a encontrar en Filipenses 4:18 que la iglesia más adelante, más tarde, años más tarde, se destacó por su generosidad y por sus ofrendas agradables, y fue reconocida por esto. Vemos entonces cómo la plantación de iglesias fue una estrategia misionera de los discípulos, diseñada por el mismo Jesucristo para poder expandir el mensaje de salvación y alcanzar al mundo con el mensaje de la verdad presente. La plantación de iglesias es un plan estratégico del cielo. Es parte de la visión de Dios, de la visión de nuestro Señor Jesucristo. Y estos lugares, una vez conquistados, una vez que las iglesias fueron plantadas, se convirtieron en centros misioneros y en centros evangelísticos, donde se organizaban grupos de misioneros avanzados para poder alcanzar a nuevos territorios, nuevos lugares. Como el apóstol Pablo, eran allí estos lugares que se convirtieron entonces en esa base misionera de la iglesia primitiva. La plantación de iglesias en nuevos territorios y en nuevos lugares es un plan divino. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros, apreciados miembros, apreciados laicos, mensajeros del reino, necesitamos también dedicar tiempo, esfuerzo y establecer proyectos para poder plantar nuevas congregaciones en donde no hay presencia adventista, no hay iglesias adventistas, en esos pueblos, en esos caseríos, en esos lugares. Sin duda alguna, el legado de los patriarcas, de los profetas, de Jesucristo, de los apóstoles en las Escrituras, es un legado increíble, maravilloso, y vemos allí cómo la plantación de iglesia fue una estrategia fundamental para la expansión del mensaje del reino de los cielos. Por ello, el deseo de Dios
El deseo de la Unión Venezolana Oriental es que nuestras iglesias puedan convertirse en centros misioneros y que cada iglesia, cada distrito, con la orientación del pastor, de los pastores y de sus laicos, puedan hacer proyectos misioneros para plantar nuevas congregaciones. Dios está dispuesto a ayudarnos. Solo necesitamos poder entender este plan estratégico, colocarnos en las manos de Dios y poder trabajar en conjunto con el Señor para plantar nuevas congregaciones. Agradecemos a cada uno de los mensajeros del reino que pudieron conectarse y les invitamos para que puedan responder el cuestionario que será publicado por este canal y de igual manera en el grupo de WhatsApp. La invitación es para la próxima conexión, que será el día 22 de junio con el tema La naturaleza de Cristo. Tendremos un invitado especial y este será el pastor Daniel Farías. Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer